Muy bien, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado de Derecho, y me da mucho gusto, pues ahora sí que tenemos invitados de honor, de lujo. En primer lugar tenemos a nuestro buen amigo, el diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez, para que pido un aplauso. Y nuestro también amigo, el maestro Gabriel Sánchez García, que es presidente de la Barra Mexicana de Profesionistas en Asesoría Parlamentaria de Asociación Civil. Muchas gracias. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, a cargo precisamente del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, y que a quien hemos invitado y le pedimos si nos puede platicar un poquito de esta propuesta, querido. Doctor, pues empiezo apreciando mucho la invitación. Es el primer parlamento abierto que tenemos en torno a este tema. Entiendo que ha generado bastante expectativa, de hecho mucha crítica, porque se ha expuesto de una manera equivocada a cómo se está formulando la iniciativa, pero de esa efervescencia que ha generado ya nos andan plagiando la iniciativa los del Movimiento Ciudadano. Pero bueno, el planteamiento es muy sencillo, yo lo definiría en 3 puntos. El primero es establecer como sanción la revocación de la cédula profesional y dejar sin efecto el registro del título en los casos que esté acreditado un plagio y que a través de él se hayan obtenido estos. El planteamiento es que lo elemental es que aquello que se obtuvo de manera ilegítima, pues no lo puedas sostener, ¿no? Y actualmente no está así, no está estipulado. Y el punto 2 es mandatar o establecer a las universidades el que prevean procedimientos donde se respete la presunción de inocencia, el derecho de audiencia, para llegar a la conclusión del plagio propiamente. Y finalmente establecemos un término, un tiempo, precisamente no es propiamente, se ha confundido con la prescripción en materia penal, pero no es así. Es el tiempo que tienen para sustanciar una investigación y que quede sin efecto la revocación, la cédula y el registro del título, que estamos planteando 5 años. A diferencia del derecho penal, la prescripción en materia penal del plagio es de 3 años, 3 meses. ¿Por qué? Porque la sanción que establece el Código Penal es de 6 meses a 6 años de prisión. La media es de 3 años, 3 meses. Entonces, los que andaban diciendo que yo el plagio, ¿cómo se llama? Estaba disminuyendo, pues no, estamos previendo un plazo para esta investigación superior a la que tiene la prescripción en el caso del tipo penal. Y esos son básicamente los 3 puntos. ¿Por qué 5 años? Porque pues ya es raro que encontremos una situación así, porque estamos en tiempos donde ya el plagio es muy fácil de advertirlo. No es lo mismo el plagio que se presume en el caso, por ejemplo, de Esquivel, de Peña Nieto, de Fox. Estamos hablando de tesis del siglo pasado. Hoy no, hoy hay un sistema automatizado que prácticamente te advierte al instante si hay o no un plagio. Se dejan los 5 años porque pues pueden decir, es que no cargamos, esta obra estaba en mandarín, pero en realidad no se había cargado, y así es, se trata de un plagio. Entonces, pues no es un tiempo menor, 5 años, para que tu forma de titulación sea cuestionada. Entonces, pero también necesitamos darle certeza. Imagínate que te pasa lo que le pasó a la ministra, que después de 40 años te digan, fíjate que, ¿qué crees? Que era chocolate, ¿no? Pues no, debe haber también certeza, para que no te seas víctima de alguna acusación infundada, algo así. Consideramos haber certeza legal para los profesionistas también. Grosso modo es esto lo que importa esta iniciativa, es lo que hemos pensado, son las 3 ideas: establecer sanción, establecer el respeto a los derechos fundamentales de aquellos sobre los que pese una acusación de esta naturaleza, y finalmente un tiempo.
Esos son los 3 puntos en los que sintetizo esta iniciativa, doctor Gabriel, doctor Son cuatro artículos, ¿verdad? Es la adición de 4 artículos a la ley de profesiones, reglamentaria, ley general del artículo 5 constitucional. Sí. Bueno, básicamente lo que dice es artículo 74, para efectos de la presente ley, se entenderá por plagio la apropiación indebida que se realice de ideas, manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias. Artículo 75, tratándose de plagio en los trabajos de investigación que se realicen con motivo de obtener el título profesional o cédula de ejercicio con efectos de patente que señalan los artículos 1 y 3 respectivamente de la presente ley, será causal de anulación de registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente que se le hayan otorgado a la persona que actualice la hipótesis normativa enunciada en el presente artículo. El artículo 76 dice: previa anulación del registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente que se le hayan otorgado a la persona que actualizó la hipótesis normativa del artículo 74 de la presente ley, deberá realizarse por parte de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional una investigación exhaustiva para determinar de manera precisa la existencia o no del plagio, así como respetar el derecho de audiencia del inculpado. Y por último, artículo 77, las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio de efectos de patente, prescriben en un periodo de 5 años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente. Yo creo que de alguna manera, bueno, yo lo vi el sábado, ¿no? Que muchos compañeros acá del colegio dijeron: oye, pero es que eso como que fue un traje a la medida, ¿no? Para la ministra, ¿no? Entonces, bueno, platicando ya afuera me comentaron: no, pues eso de alguna manera detona la idea de, pues, la necesidad de sancionar, ¿no? Pero no tiene un traje a la medida, ¿no? Propiamente como lo estaban diciendo, ¿no? Entonces, por eso también quisimos escuchar la iniciativa. ¿Quieres comentar algo antes de darle intervención a Gabriel? A Gabriel y adelante, por favor. Bueno, hago precisiones, ¿no? Sí. Adelante. Gabriel. Sí, por favor. Ahí está ese micrófono. Perdón. Primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación, maestro, diputado. Les agradezco muchísimo, doctor, perdón. Pues miren, yo creo que estamos ahorita justamente en un tema polémico, ¿no? Ya lo vimos que, pues, se han incendiado ahí los temas, ¿no? O sea, porque piensan que estamos ahí dando como, que en este caso el diputado está dando como que un salvoconducto, ¿no? A alguien, ¿no? Exacto. Y lo cual no es cierto. O sea, si tenemos la oportunidad de leer la iniciativa en todo su contexto, podemos darnos cuenta que no se trata de eso. Es más, se trata de todo lo contrario, ¿no? Exacto. Justamente de lo contrario. O sea, es que ninguna persona que haya adquirido de manera deshonrosa, ¿no? Indebida, poco ética, ¿no? Su título basándose en una primicia de otra persona, pues pueda hacer y conservar su título durante los primeros 5 años. Lo que estamos haciendo es, sí hay un efecto de prescripción, efectivamente lo hay, donde le están diciendo a las universidades que es algo que no existía, ¿no? Precisamente lo que se le está dando ahorita es algo que ha pasado también en tema de derechos humanos, ¿no? O sea, tenemos autoridades que pues pueden sacar recomendaciones, muchas cosas, ¿no? Pero no tienen dientes. Exacto. O sea, dicen, ¿cómo les vamos a regresar a esas autoridades la posibilidad de sancionar cuando la única cosa que pueden decir es, sí, efectivamente hubo una connotación ahí similar, ¿no? Pero no le estamos dando la facultad, pues, para decir, pues, te lo retiro, ¿no? Porque es el caso que lo que está enfrentando ahorita la UNAM, ¿no? Dice, pues, nosotros nada más lo que podemos hacer es, pues sacar un dictamen donde decimos que efectivamente hay una coincidencia alta, ¿no? Pero pues no podemos hacer más, ¿no? Porque la autoridad académica no tiene esa facultad. O sea, no puede decirle, pues te retiro el título, no lo puede hacer. Y se va a otra instancia, ¿no? Que en este caso es profesiones, ¿no? Entonces,
yo creo que se le ha dado ahorita a esta iniciativa una connotación inadecuada, porque se piensa al revés, obviamente pues por la efervescencia de todos los temas que han venido suscitándose en la Suprema Corte, ¿no? Pero me queda claro, y desde un análisis que hemos hecho nosotros, un análisis lógico, técnico, jurídico, normativo, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces lo que le tenemos que decir a la gente es, no se vayan por el camino fácil, ¿no? El camino fácil es denostar, ¿no? Que esta iniciativa pues viene a generar un esquema de impunidad, ¿no? Porque no es el esquema, o sea, no es lo que se pretende. Es más, si así fuera, ni siquiera sería aplicable, como lo sabe usted, doctor, como lo sabe, diputado, ¿no? Pues no podría haber un tema de retroactividad, ¿no? Ya, es más, ya hasta el propio delito, si existiera, ya estaría prescrito, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de otra situación. Pero no es el caso, o sea, yo creo... Miren, quiero ponerles un ejemplo de alguna vez cuando, ¿te acuerdas que se discutió en la Asamblea Legislativa el tema de la tenencia responsable de mascotas? Sí, ¿no? claro. Y la gente decía, es que nos quieren cobrar tenencia por tener mascotas, nada más por el nombre. O sea, ya la gente decía, ¿te acuerdas de eso? Nos quieren cobrar un impuesto por tener mascotas, ¿no? Y cuando no, o sea, tenencia significa tener yo una, ¿no? Una mascota, y el Estado quiere que sea responsable con la tenencia de mascotas. Pero simplemente algunas ¿cómo decirles? Algunas afirmaciones respecto a un adjetivo, ¿no? Luego generan así como ruido, ¿no? Y el tema no era generar ruido, simplemente era, tú tienes una mascota, pues ten una tenencia responsable, nadie te va a cobrar por tenerla, tranquilo, ¿no? En la época de Santana, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cuántas gallinas tienes, ¿Cuántas no? ventanas? Sí, exactamente, ¿no? O sea, realmente yo creo que aquí se ha hecho una mala interpretación de la norma que se pretende reformar, bueno, en este caso, adicionar, ¿no? ¿Quieres hacer alguna precisión, amigo? Pues sabemos que, bueno, se levantaron muchas acusaciones inmerecidas todas. Le llamaron la ley Yasmín, ¿no? La ley Esquivel. y decían, no, pues es que es la legalización del plagio. Todas, la verdad es que hay intereses muy fuertes ahí que hacen que presionen, ¿no? Yo creo que lo natural es que nosotros retiráramos la iniciativa. Eso es lo que se pretende. Así como lo que se pretende es obligar hoy a la universidad a llevar a una decisión de retirarle el título a Yasmín. A la ministra, pues, por fortuna ya el rector corrigió. Dijo, no, sí le vamos a dar derecho de audiencia y su presunción de inocencia está a salvo. Pero lo comentaba, pues ya ella en el imaginario colectivo, ella es Lady Plagio, ¿no? Desafortunadamente, les digo, mejor Genaro García Luna está llevando un juicio con todas las de la ley, con una acusación tremenda, que eso debería de ser el top 10 de la agenda, ¿no? Pero sin embargo el aparato mediático nos está diciendo, la agenda es quemar en la hoguera a Lady Plagio, ¿no? Y esa es la presión, quieren a las instituciones someterlas, ¿no? Así como sometieron e influyeron en la decisión de quién iba a dirigir la corte, así quieren hoy hoy se fue al ataque de la Universidad de Broso, ¿no? Víctor Trujillo, ¿no? Casi diciéndole al rector qué tiene que hacer. Y pues a nosotros no nos van a estar chantajeando así nos pongan en la primera plana de el Reforma, no sé. Nosotros tenemos que ser consecuentes, nosotros dijimos, vamos a desmontar el Estado corrupto, y esta parte para nosotros es muy valiosa. Se supo del caso de Fox, se supo del caso de Peña, y no se tocó la ley. Se sabía que había imperfección en la legislación, que había vacíos, que había lagunas, y no se previeron las sanciones. O sea, no, el caso de Yasmín Esquivel no es un asunto inédito. Ya se habían estado sabiendo de casos. Tú que estás en el Congreso a cada rato, sabemos de diputados que se plagian. Entonces es una práctica consuetudinaria, aceptada. Y eso es algo que se debe corregir, ¿no? En la universidad
antes ya, yo creo que ya más de una década, un poquito más de una década, ya una serie de formas de titulación distintas a solo la tesis, y eso también ha permitido pues, evitar estas prácticas que se dieron con base muchas veces en es que necesito el empleo, voy, compro la tesis y no. Fue una situación que vivieron generaciones, ¿no? en pasadas. Yo, por ejemplo, a mí ya no me tocó. A mí ya yo me pude titular con derecho, un diplomado en Derecho Fiscal, ¿no? Pero muchas generaciones, imagínate, estamos, por ejemplo, el caso de Yasmín Esquivel, estamos hablando de una mujer que se tituló en los 80. El solo hecho de que hubiera cursado la universidad una mujer era revolucionario. Entonces, hay que ver bajo qué contexto se dieron todas estas situaciones y corregirlas. No estoy diciendo, pobrecita, le costó mucho trabajo y pues estuvo bien que haya plagiado. No, estamos contextualizando, dando una explicación a esta... Sí, tampoco voy a ponerme a romantizar los plagios, ¿no? No, pero ciertamente hubo una situación en la universidad que se prestó mucho a este tráfico de tesis, ¿no? No, pues hay que pagar tanto por la tesis, porque si no, no obtenías la plaza que deseabas, ¿no? Y cuánto te significa la tesis, desde encontrar al profesor que te va a tomar el tema, o sea, no era cualquier cosa titularse solo con tesis, ¿no? Yo me tardé 8 años, amigo, de la maestría. Yo por ejemplo, que me titulé, de la maestría. Dije, a ver, obviamente yo jamás iba a piratearme algo, ¿no? Pero también ya me tenía que titular, ¿no? Yo me tardé en titular porque yo decía, no, yo me voy a titular con tesis, Y ya cuando iban, creo que 3 años, dije, no, mejor me inscribo en el diplomado y listo. Y así me titulé. Perfecto. Pero es una gran oportunidad ya hay muchas formas para acabar con esta práctica. Primero reconocer una realidad que la universidad ya dio más opciones para los licenciados, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ustedes como doctores, pues sí, está muy bien la obra que se tiene que presentar, pero los licenciados yo creo que no tienen ningún problema en estarse titulando con los diplomados, con las prácticas profesionales. Entonces, eso ha ayudado. Y lo otro que está apoyando mucho es precisamente que ya no es, ya incluso un maestro de asignatura te dice, este trabajo está pirateado. ¿Por qué? Porque ya el mismo Google Maps te advierte, el Google, ¿cómo se llama? Tú metes al buscador y ahí te advierte, este enunciado está tomado de este otro trabajo. Entonces, en Google. Ya es imposible ya. Queda el margen, pero yo creo que vale la pena que se sancione con lo más enérgico, que es, como lo dijiste muy bien, Gabriel, no puedes beneficiarte de lo que obtuviste de manera indebida. Es un principio también del derecho. Pues ahorita vamos a hacer referencia a eso. Mira, aprovechando que estás aquí, los compañeros aquí del colegio, te preparamos unas ideas nada más, ¿no? Sí. Bueno, como sabes, el artículo 50 de la ley reglamentaria habla precisamente de los colegios, ¿no? Y dice que una de sus finalidades, ¿no? Dice es velar porque los puestos públicos en que se requiera conocimientos propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con título legalmente expedido, ¿no? Y debidamente registrado. Bueno, se le ha visto diferentes aristas. Desde el punto de vista administrativo, pues no hay mucho que hacer porque nada más tenía 5 años. Penal, pues tampoco. Los civilistas de aquí de la escuela me hicieron ver esto siguiente. Dice aquí, el artículo 2224 del Código Civil dice, el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que puede ser materia de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de velar por confirmación ni por prescripción, ¿no? O sea, su inexistencia puede invocarse por todo interesado. El tema es que en materia civil, lo que me dicen, bueno, recuerdo la teoría de las nulidades, se puede hablar de una inexistencia en cuanto al objeto, porque si la obligación de hacer para conseguir un título es hacer la tesis, y resulta que no la hiciste, sino que te la plagiaste, entonces el acto pues, es inválido, ¿no? Precisamente por el tema del objeto, ¿no? Entonces, siendo así esta situación, incluso dice el 2224 que ni siquiera opera la prescripción,
¿no? Digo, yo cuando leí esta parte dije, me parece interesante, y después encontré una tesis que dice, porque obviamente atacaron esta parte, y dice la Corte, no, sí está bien, que es imprescriptible, ¿no? Entonces, por la vía civil, encuentran un camino en donde dice incluso puede invocarse por todo interesado. Aquí la reflexión que hacemos nosotros es que en una posibilidad, la UNAM tendría que presentar una demanda civil, ¿verdad? Para la ministra en ese caso, dándole su derecho de audiencia, pero tendría que ser en un juicio civil federal, ¿no? Para poderlo hacerlo, digamos, jurídicamente válido. En una segunda, sí, porque aquí hay una tesis que dice inexistencia y nulidad de los actos jurídicos deben determinarse jurisdiccionalmente, ¿no? Tiene que ser a través de un juicio, y es de la segunda sala, ¿no? Entonces, es interesante. Luego, tenemos nosotros, fíjate que cuando estábamos en la maestría, yo recuerdo un maestro que nos platicó de un asunto allá en Estados Unidos, que viene en el libro de Ronald Dworkin, que habla de derechos en serio, ¿no? Casos difíciles, donde platicaba de un muchacho que le dice al abuelo, oye, tú vas a ser el heredero de todo. Y resulta que sí, estaba cargado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que de repente vio que pues no se moría, ¿no? Ya estaba grande, pero no se moría. Y como que los demás familiares se le empezaron a acercar mucho. Entonces, el temeroso de que pudiera cambiar el testamento, lo envenena hasta que lo mata. Y sabiendo, consulta, que no había ningún impedimento para heredar porque no había ninguna disposición que dijera que no pudiera para el caso de que lo asesinara. O sea, ahí está el caso en donde, por ejemplo, no hay una disposición específica que diga, oye, si haces esto, te quedas sin herencia. No existía. Entonces dijo, pues como no está regulado, pues yo, ok, no me van a descubrir. Si lo descubren, lo meten a la cárcel, pero aún así pide la herencia. Y entonces la Corte de Nueva York, eso es un asunto del final del siglo XVIII, decide bajo el principio general de derecho, y ahorita lo invocaste, nadie se puede beneficiar de su dolo. Nadie se puede beneficiar de su dolo. Entonces, bajo ese principio general, que pues ya sabemos que forma parte de nuestro sistema jurídico, y bueno, en aquel caso en Estados Unidos, decidieron quitar la herencia, ¿no? O sea, el hecho de que no esté regulado no es un obstáculo para no invocar estos principios generales de derecho. Y bueno, aquí hacemos una serie de señalamientos, algunos documentos que también generó la UNAM, donde pues bueno, sí de una manera no tan certera habla de... Y vimos por ahí también un artículo de un columnista, ahorita se me olvida el nombre, que hablaba de que en México solamente hay una universidad, que es la Universidad de Querétaro, que sí especifica que se puede anular el título, ¿no? Entonces, pero es la única. El título. Porque es la universidad. Así es. En este caso, por ejemplo, la iniciativa no menciona el título, dice, se cancelará el registro para Así ser es. respetuosos de la autonomía de algunas universidades. Y la revocación de la cédula, ¿no? Muy bien. Bueno, pues básicamente es lo que te queríamos comentar, querido diputado. Algo para la reflexión, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Acaba de llegar el nombre. Véngase, doctor. Acompáñanos, por favor, doctor Armando. ¿Habría algo más? Que quería responderle. No, adelante. No, adelante. Mira, imprescriptible en este tema de... Yo le decía justo, me entrevistó le decía Letrinos y se enojó el que me entrevistó, el de Latinus. Y le dije, no, pues es que no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. O sea, lo único imprescriptible pues son estos crímenes de lesa humanidad, algo así demasiado grave. Y no soy yo quien está diciendo que no sea grave. Ahí está la legislación penal que prevé, o sea, la definición de plagio no es acuñada por tu servidor, sino está tomada del Código Penal, ¿no? Entonces, debe haber un término para ver certeza legal, sobre todo, imagínate que llega alguien y te dice que sabe que tu obra estaba muy bien, no, pero me la copió a mí, ¿no? Bueno, pues tuviste todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante darle certeza al profesionista, no dejarlo vulnerable a este tipo de acusaciones. Imagínate, en respeto a la presunción de inocencia, que Yasmina Esquivel sí haya hecho su tesis, todo lo que ha tenido que sufrir 40 años después. Linchamiento mediático. Entonces tiene que haber reglas claras. Ya te dije, hoy, por ejemplo, en la usucapión hay dos tipos, ¿no? La de buena fe y la de mala fe. De buena fe
A los 5 años te haces de lo que no es tuyo. De mala fe, a los 10. O sea, tampoco podemos dejar todo a la eternidad. Sobre todo, viendo todas estas vendetas o acusaciones tan ligeras, ¿no? O sea, sí. Uno que ha sido objeto de linchamientos mediáticos sabe que no puedes estar sin certezas jurídicas, sin tiempos, sin términos establecidos. No puede haber alguien expuesto de por vida a una acusación. Y fíjate que te quiero comentar, encontré una tesis que me llamó mucho la atención. Es en materia laboral, también es de la Suprema Corte, es de un tribunal colegiado de circuito, el tercer tribunal colegiado de materia del trabajo, es materia laboral. Dice, prescripción improcedente cuando la rescisión se funde en el hecho de que la plaza que ocupa el trabajador requiere título profesional, ¿no? Dice, si un trabajador ocupa una plaza en la cual requiere título profesional como requisito para desempeñarlo, sin que se haya satisfecho la acción del patrón para rescindir el contrato no prescribe por el hecho de que por más de un mes el trabajador ostente el puesto cuestionado, ya que al ser la labor ejercitada día a día, el motivo que origina el ejercicio de la rescisión se repite en el tiempo y por ello el derecho del patrón para intentar la acción correspondiente nace y cobra vigencia en forma continua, es decir, se está en presencia de un acto de tracto sucesivo. Ya platicábamos con los compañeros, ¿no? Penalistas, me decían, no, yo creo que es un acto instantáneo. Ay, yo tengo mis dudas, yo creo que sí es de tracto sucesivo, ¿no? Es que es un tema, la verdad, muy profundo, ¿no? Digo, se abre el debate, ¿no? Se ve desde el punto de vista civil, laboral, administrativo, de diferentes temas, ¿verdad? Tiene todas las aristas, pero sí, te lo comento, pues ahora sí que para tener en cuenta esas ideas, ¿no? Solamente, y pues bueno, el tema de decidir qué hacer, si perfeccionar esa iniciativa, retirarla. No, claro, se debe perfeccionar todo. O sea, yo elaboro la iniciativa, precisamente vamos a tener la próxima semana, el lunes y martes, la plenaria de Moreno, y ahí vamos a determinar qué iniciativas van a ser las que se van a acompañar y pues van a estar sujetas a discusión, ¿no? Y yo creo que yo lo que puedo decir es, presenté una iniciativa que tuvo un linchamiento mediático y un escarnio tremendo, pero que ha sido recogida con buenos comentarios con especialistas como ustedes y que es perfectible, ¿no? Así es. Me gustaría escuchar al doctor Armando Hernández. Por favor. Gracias, buenas noches. Me parece importante empezar señalando que en este lugar se encuentran presentes y también conectados por vía remota académicos, especialistas, profesionales de la ciencia jurídica que tienen un alto nivel de conocimiento y de compromiso social, que también lo digo respetuosamente, independientemente del partido político al que pertenece el legislador, el diputado aquí presente, de una manera neutral y como lo haríamos con cualquier otro legislador interesado, además, porque también el diputado Alejandro Robles ha sido académico de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, es una persona jurista también, abogado, y sobre todo que tiene la humildad, me parece, y hay que reconocerlo, de acercarse con el gremio de abogados especialistas en distintas áreas del conocimiento jurídico, el penal, el civil, ya lo decían aquí, precisamente esta preocupación, esta iniciativa que presenta el diputado tiene varias aristas. Es importante señalar que, por supuesto, hay un precedente, ¿no? Hay un precedente que está en el debate público, en el debate nacional, el tema de la ministra Yasmín Esquivel, y que motiva, por supuesto, esta intención del diputado Robles de presentar una iniciativa que llene una laguna legal, que colme una laguna. La Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado a través de sus autoridades que no cuentan con una norma que les permita tomar alguna decisión en un supuesto jurídico que no se había presentado, que no hay un precedente al respecto, y ante eso hay una laguna, y ante la laguna un legislador decide presentar una iniciativa que colme esa laguna, que la llene, que en el futuro, ya no para casos pasados, todos sabemos que la norma no es retroactiva, que en el futuro, si se repite una situación similar, haya una norma que le permita a las universidades públicas o privadas realizar un procedimiento
para revisar la asignación de un título profesional frente a la posibilidad de un plagio. Ese es el punto central. Y quizá la parte más debatida de la iniciativa del diputado Manuel Alejandro Robles fue que él propuso que este procedimiento tuviera un plazo de prescripción. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales retomaron únicamente la parte del plazo, pretendiendo señalar que lo que estaba tratando de hacer el diputado, lejos de entender que se trataba de colmar una laguna, era proteger a la ministra, cuando el tema es de una norma no retroactiva y una norma que pretende tener efectos a futuro. Tenía o tiene una utilidad, una necesidad, me parece que sí. Yo en lo personal, yo también he escuchado ya la opinión de académicos importantes. Aquí está el doctor Moisés Muñoz, un penalista también connotado de nuestra facultad, con quien yo también intercambié puntos de vista, y además director de Socia Academy. Y con la reflexión, yo no soy especialista en penal, yo soy más bien del área constitucional, con el tema de las prescripciones. Yo también en su momento, no sé quiénes vayan a participar o cuál van a ser las rondas de intervenciones, pero me gustaría escuchar también la opinión de él o de algunos otros penalistas en ese sentido. Yo en la parte en la que tengo alguna consideración sobre los aspectos legislativos de la iniciativa, creo que podemos aportar. Bueno, aquí está también el presidente de la barra de asesoría parlamentaria. Creo que le pudiéramos todos en nuestras áreas de expertise, de conocimiento, quizá ayudar, aportar, porque para mí es importante, insisto, reconocer que con esa humildad que se acerca con nosotros el diputado, nos pide nuestra opinión, nuestra consideración, y con mucho respeto, creo que podemos hacer este ejercicio y llegar a un punto en el que le podamos ayudar en la medida de lo posible a perfeccionar la iniciativa, a que resuelva la problemática concreta, jurídica, social, política, que existe en ese momento frente al tema de la ausencia de normas para que una universidad pública pueda resolver o determinar frente a esta situación, y salvar también, porque hay que reconocer la parte polémica de la iniciativa del diputado fue el tema de la prescripción, y salvar eso, pues, si fuera el caso y nosotros le sugerimos retirar el plazo de prescripción, o si le sugerimos revisar, o si se argumenta, se justifica las razones por las que se puso ese plazo. Creo que estos ejercicios son muy útiles, ¿no? A veces la Cámara de Diputados hace parlamentos abiertos, pero es raro, pocas veces se ve a un legislador acercarse a su gremio, a la comunidad académica, jurídica, para recabar información, opiniones, argumentos, de una manera respetuosa, de una manera sana, como creo que lo hacemos nosotros en cualquiera de los temas de discusión, que este colegio que preside el doctor Juan Rabindrana, de profesionales con posgrado en Derecho, pues nos ha acostumbrado, ¿no?, a tener debate, discusión de altura, eventos académicos de muy alto nivel y con muy buen impacto y resultado. Entonces, pues también, por supuesto, agradecerle al doctor Rabindrana, al diputado Alejandro, que nos permitan a todos nosotros tener este acercamiento, esta posibilidad de interacción, de análisis y de reflexión sobre estos temas. Y yo esperaría también, pues, que esto se repita, ¿no?, que cuando haya otros temas de debate y discusión, podamos nosotros acercarnos con legisladores, con el diputado, o con quienes estén interesados, y así nos lo soliciten, para, pues, darles nuestras opiniones como especialistas en las áreas jurídicas, ¿no?, que son muy relevantes para los espacios legislativos. Entonces, pues yo les agradezco a los dos que hayan hecho esta convocatoria y que nos permitan tener esta interacción y estas opiniones. Muchísimas gracias. Bien, doctor. Aprovechando que está aquí nuestro amigo, Aprovechando el expertise de la facultad, adelante. de los penalistas. Gracias. Doctor, gracias. Muy buena tarde a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Sin duda es un momento histórico, un precedente muy importante que va a sentar las bases de certeza jurídica. Una norma que no tiene principio y fin, que no tiene un
sentido de aplicación en el tiempo y en el espacio, es una norma ineficaz. Por lo tanto, todas las normas, y más las punitivas, tienen que tener, o sancionadoras, en el derecho administrativo sancionador, tienen que tener muy claras un inicio, una vigencia y los momentos posibles de prescripción. Eso sería un gran avance que veo en la propuesta del diputado, con lo cual México debe ir abordando temas de legalidad conforme a los artículos 14 y 16 constitucionales que marcan en nuestro país el debido proceso. A través de estos muy importantes señalamientos que han hecho los participantes que me han precedido, los derechos humanos también entran en una órbita de protección, y en este sentido la presunción de inocencia no nada más es exclusiva en la órbita del derecho penal, sino también en la órbita del derecho administrativo. Entonces es muy importante que esta iniciativa que el diputado presenta trascienda en una cultura de la verdad y la legalidad de nuestro país, con lo cual inminentemente tendremos todos los justiciables certeza jurídica. Más allá de que existan momentáneamente casos paradigmáticos donde la sociedad pueda ser un parámetro de, creo que en este sentido no lo tenemos que medir por colores, sino por nación, para efecto que tengamos normas eficaces con lo cuales podamos establecer de manera concreta, puntual, los objetivos con los cuales el Estado mexicano pueda determinar, sancionar o no sancionar las conductas que se puedan establecer o que se puedan cometer en perjuicio mismo y bajo ciertos intereses. Entonces, celebro, diputado, que este órgano colegiado, este propio propósito académico de disertación, pueda tener colaboración con los especialistas en las diferentes ramas del derecho para poder hacer una propuesta adecuada, una propuesta seria, y que por supuesto México se vea galardonado, que se vea beneficiado con normas que verdaderamente sean eficaces. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad de participar. ¿Alguna última precisión, diputado? Pues si hay alguna otra, me gustaría escuchar si hay algún otro crítica, propuesta, comentario. Y si no es así, pues ya doy mi conclusión. Ok, y bueno, aquí tenemos un especialista en mi querido Gerardo. El maestro Gerardo, estudiante del doctorado en Derecho, él es experto en temas de patentes, de marcas. Patentes, Entonces sí sería bueno escuchar también su comentario. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, bueno, pues es importante ver el intento que está realizando, se reconoce. Yo creo que el tema es muy polémico en el sentido de que lo han visto desde otros ámbitos que no corresponden a lo que tendría que ser. Se ha visto la parte civil, se ha visto la parte penal, se está haciendo un uso mediático bastante duro. Los antecedentes de plagios de trabajos de investigación ya existen. Y de obras autorales, por supuesto que existen muchos. Tenemos al Instituto Mexicano del Derecho de Autor, la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que yo creo que ahí tendrían que hacerse precisiones. Un autor, ¿qué es un autor? Es una persona que tiene una idea, la tiene aquí, la exterioriza, la plasma y la difunde. Por este simple hecho, es de cómo la propiedad intelectual va mucho más allá de el solo registro. Es un momento que nos permite perfeccionar el acto y defender los derechos de un autor frente a terceros. Pero el derecho de autor nos permite que si en este momento yo agarro y dibujo una silla, por ejemplo,
en este momento, como lo estoy exhibiendo con ustedes, por este hecho, yo soy autor. Ustedes me reconocen la calidad moral de ser autor. Se perfecciona aún más porque esto se está grabando. Entonces hay elementos para demostrar que yo soy el autor de una silla, que si alguien trae un lápiz, con mucha imaginación vamos a decir, porque se van a confundir más. Vamos a decir que yo... ¿Pero creaste la libreta, puede ser? Tendría que ser algo artístico, porque el derecho de autor, ¿alguien trae una pluma que me permita? Yo la dejé. El derecho de autor Los doctores sin pluma. protege la parte artística y la parte cultural del ser humano. Voy a tomarme la libertad. Vamos a hacer algo más sencillo, un coche. En nuestra concepción, ¿qué es un coche? Y cada quien lo va a dibujar en su mente de la forma en que él considera que es un automóvil. Entonces, de esa forma uno empieza a reconocer un concepto que todos le damos un significado. Que si eres Felipe Entonces, Calderón es un auto de formal prisión. Nosotros decimos, Lo que se te viene a la cabeza. esto es un auto. Para mí, esto es un automóvil. Y mucha gente dirá, sí, pero yo lo dibujo de otra forma. No estoy creando algo nuevo, no estoy haciendo algo que no exista. Por lo cual una característica muy importante de los derechos de autor es la originalidad, y es la característica principal. Entonces, yo soy el autor original de esta interpretación de lo que yo considero un automóvil. Lo puedo hacer bajo la corriente surrealista, cubista, pero hay muchas corrientes pictóricas. Para mí es esto. Entonces, en este momento, no lo necesito firmar, pero ustedes ya me reconocen como autor y dirán, uy, está horrible, está espantoso. Y si yo hago esto y digo que esto es una idea, y ustedes con mucha imaginación van a decir, esto es un marco y es una pintura, pero está en blanco, es una idea. Artísticamente esto es una idea, porque yo lo digo, porque yo lo estoy interpretando de esta forma, y mucha gente dirá, ¿cómo dibujas una idea? Bueno, él la dibujó así, en blanco, en un solo marco. ¿Será cierto o será falso? Pues el autor de esto sí existe, y es un autor que la corriente contemporánea moderna realizó esto, y ha sido exhibido en diferentes lados, y la razón por la cual estoy dando este ejemplo es porque este solo acto te protege, y la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial reconoce dos vertientes: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son el reconocimiento a la calidad de autor de una obra. El artículo 13, si más mal no me equivoco, de la Ley Federal del Derecho de Autor, te dice qué tipos de obras existen. Entonces, cuando uno escribe un libro, lo hace de buena fe, bajo protesta de decir verdad, yo soy el autor de esto. No lo registré. Pero resulta que hoy en día siempre hay gente que intenta violar esos derechos. ¿Y qué pasa? Va y lo registra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y él aparece como autor. Pero esta protección automática que me da la propiedad intelectual me da los elementos para yo ir a decir, discúlpenme, pero yo ya lo había difundido, yo ya lo había puesto. Entonces esa es la situación que nosotros tenemos que analizar con respecto a lo que se está proponiendo, no solo en esta ley, sino también tendríamos que ver que la propia Ley Federal del Derecho de Autor, con esto que les estoy narrando, a través del reconocimiento que otorga, se le da la calidad de autor a la persona que realizó una tesis de investigación. No la registró porque queda registrada ante nuestra universidad. Entonces ya goza de cierta protección, de cierto reconocimiento, lo cual
nos hace ver que solo el autor puede difundirla, modificarla, incluso destruirla. Pero fíjense qué interesante, porque la protección que otorga la Ley Federal del Derecho de Autor es toda la vida del autor más 100 años. Pues entonces, ya no nos necesitamos ir a la parte penal, ya no nos necesitamos ir a la parte civil. La naturaleza de la propiedad intelectual te da el marco para analizar esta situación. Y tendríamos que ver si efectivamente esta persona puede acreditar que, aunque no lo haya registrado, y no estoy diciendo si es correcto o es incorrecto, la ministra tendrá que demostrar con estos elementos como esto que les puse, por ejemplo, muy burdo, pero ella tendría que demostrar cómo lo puede hacer. Pues con manuscritos, con escritos, a lo mejor lo difundió ante diferentes personas, ante el asesor, lo platicó en diferentes lados, lo grabó en algo, tendrá que demostrar. Y a su vez, el que es el autor tendría que defender, porque también es una parte importante. Todo el mundo está hablando de la ministra, todo el mundo está pidiendo que se le anule el título, pero ¿por qué a la otra parte no se le está permitiendo también acreditar yo soy el autor? Ahora, se ha mencionado que hay más tesis, y esto es lo grave. Tendríamos que analizar si efectivamente hay más tesis involucradas en esta situación. Entonces, claro que hay un marco, claro que existe la propiedad intelectual. Es una materia que se enseña en nuestra universidad y en muchas universidades, al igual que aquí. Y por supuesto que hay una protección. Tuve que venir a este ejemplo porque sí, la Ley Federal de Profesiones no establece una prescripción, no te establece un momento para sancionar a alguien, pero sí existe ese reconocimiento. ¿Qué pasará si mejor la universidad dijera, bueno, todas las tesis yo la tengo aquí registrada, pero también la tienes que ir a registrar ante derechos de autor? El día de ¿cuántas tesis de investigación se han convertido en libros? Y eso es algo cierto. Entonces, esa parte yo creo que es algo que tenemos que rescatar, algo que tenemos que nutrir, y yo creo que tendríamos que no solo esta ley, sino tal vez voltear a ver las otras leyes y aportar estos elementos que nos permitan crear verdadera certeza jurídica. A lo mejor la gente no lo ve tanto de esta forma porque la Ley Federal del Derecho de Autor no es tan popular como materia, como lo es el civil, como es el penal, pero sí hay una sanción, por supuesto. Y si esta obra hubiera sido publicada por la ministra y estuviera vendiendo libros, hay algo que son derechos patrimoniales y estuviera obteniendo dinero. Entonces, eso es interesante y tendríamos que analizarlo. Yo sé que muchos de mis colegas en esta materia pues no lo han discutido porque no nos hemos subido a este terreno, no se ha ido a la parte de propiedad intelectual. El autor no se ha manifestado y no ha defendido su obra, ni tampoco ha denunciado que hay plagio. Entonces, él tendría que accionar la parte que corresponde. Entonces, ¿por qué? Pues porque tampoco está registrada, pero no quiere decir que sea una obra que no goza de protección. Sí goza de protección, hay una Ley Federal del Derecho de Autor, y por supuesto que estos derechos también tendrían que ser reconocidos, así como cualquiera que haya hecho un libro, una canción, y que se les reconoce durante mucho tiempo. Claro. Esto lo viven los autores que hacen música, los pintores, los escritores, los escultores, y de verdad, yo creo que ahí tendríamos que ir precisamente a esa vertiente. Claro. Yo eso es lo que puedo sugerir, es lo que puedo explicar realmente, y también explicar un poquito por qué esta obra que todavía se presume que es la Prifigenia, porque fue la primera que se tiene registrada y que se defendió, que es de este señor Baez, creo que se llama, que es el que se le está acreditando la autoría, pero esto no quiere decir que a lo mejor otra persona, y a lo mejor ni la ministra, a lo mejor era otra persona, la que había exteriorizado primero todos estos elementos, que podría demostrar que a lo mejor es el autor. Solo por eso traigo a este marco esta situación. Hasta la tutora de tesis, ¿no? Hasta la tutora de tesis, por supuesto que es un elemento. Claro. Entonces,
Esto es lo que Gracias, podríamos doctor. aportar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues están algunas ideas. Mi querido Bastante doctor. interesante, es más aristas de las que imaginábamos. Creo que el tema central es, creo que un gran consenso. Lo obtenido indebidamente no puedes seguirte beneficiando de ello, ¿no? O sea, que la revocación sea la consecuencia natural de algo obtenido de manera ilegítima, me parece que es deseable, que nos tardamos en hacerlo, que había tantos casos de plagio y nunca se pensó en, pues cómo no le vamos a retirar el registro de su título o la revocación de su cédula. 2, la necesidad de respetar siempre la presunción de inocencia, los derechos humanos, el debido proceso, el derecho de audiencia, y el tema del término, que es donde puede haber distintos puntos de vista. Yo creo que la universidad tiene una caja de Pandora que a ver si abre, porque ¿cuántos se habrán titulado? ¿Cuánta gente no por necesidad de un empleo fue y compró su tesis? Y esos que vendían las tesis, pues no necesariamente se ponían a pensar, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya varias obras de Weiss o de Esquivel, no sé. Creo que fue una práctica corriente, desafortunadamente, en la universidad. Pero también, ¿qué tan relevante es al interés público esa situación? Si han pasado 30, 40 años y nadie leyó esas tesis, ¿no? Entonces, habría que ver también eso. También por eso juega el tiempo, su relevancia. Si pasaron 10, 20 años y no afectó absolutamente a nadie, nosotros tenemos que proteger a la sociedad, el interés común, el interés público. Si no pasó nada, ¿para qué vamos a mandar a la hoguera a la UNAM? Así es. ¿No? La UNAM corrigió, abrió opciones de titulación precisamente ante esta situación, y ya hoy además, insisto, el plagio es algo que en automático, ya un maestro que tú le presentes un trabajo, lo sube a la computadora y ya checó que te fusilaste un párrafo. Era una gran desventaja que tenían en el siglo pasado. Entonces sí creo importante, a lo mejor si 5 años es demasiado poco, pues habría que revisarlo. Yo he de confesarles, yo tomé como referencia la materia penal, donde el comportamiento dice es de 6 meses a 6 años, luego entonces la prescripción es de 3 años, 3 meses. Pues a mí me parecía 3 años muy ridículo, pero 5 años, tomando en cuenta que hoy de manera automatizada te advierten, no me parece poco, pero puede estar a discusión eso, pero sí me parece importante un plazo, un término, porque de repente pues te viene cualquiera, te dice, no, mira, aquí están mis manuscritos del año de la canica y yo fui primero que tú. No, óyeme, tuviste todo este tiempo para cuestionar, ¿no? Un tema de y nada más porque yo me convertí en una figura expuesta, ahora sí quieres sacar un beneficio, pues eso también necesitamos blindar. Yo creo que debe haber un plazo, habrá que ver en el camino qué conclusión da, pero sí es importante. Yo insisto, creo que las instituciones están a prueba. La universidad no debe dejarse guiar por las primeras planas de los diarios. La Suprema Corte cometió un error, la universidad cometió un error al haber por Twitter condenado a la ministra como la ministra plagiaria. Eso es un error que ya corrigió el rector. Ya dijo que le va a respetar la... Nuestro querido doctor quiere hacer una... Perdón. Nada más por último, diputado, qué bueno que señala, inclusive a consideración de su servidor, la figura jurídica en el ámbito penal es atípica en cuanto al plagio, porque hay una fracción del 427 del Código Penal Federal que hace alusión a los delitos de propiedad intelectual, de derechos de autor, que no establece la conducta rectora del estudiante. Entonces, ni siquiera está tipificado como plagio en el propio sentido la conducta rectora. Las finalidades, los verbos rectores de cada delito nos marcan el debido proceso y, por supuesto, bajo un principio que se llama exacta aplicación de la norma penal,
lo cual no se puede juzgar por analogía o mayoría de razón. Entonces, para mi criterio, para mi punto de vista, ni siquiera el hecho que los estudiantes cometan la figura jurídica de plagio está sancionada penalmente, fíjese usted, porque donde se tomó en el 427 de lo que advertí del proyecto, no está considerada la figura, el verbo rector. En mi teléfono traigo la propia conducta, que es distinta, dice al que publique, que es un verbo rectoral, que la finalidad que tienen los estudiantes, que es obtener un grado, un título profesional, no es asequible. Entonces, para mi punto de vista, nada más para cerrar este punto, sí comparto la opinión del compañero doctor en el sentido de propiedad intelectual, de derechos de autor, que son tipos penales especiales. ¿Por qué? Porque no, si bien es cierto que están en el Código Penal Federal, es también cierto que son específicos a ciertas conductas. Entonces, yo hice el análisis del Código Penal Federal y no entra la figura del plagio bajo ningún verbo rector respecto al plagio estudiantil, con fines, con propósitos, con intenciones de obtener una licenciatura. Entonces, desde ahí creo que tendríamos que hacer un replanteamiento. Que en honor a la verdad, yo considero que debe ser más del ámbito administrativo la sanción, más que el del área penal, pero pues habrá que revisar si se modifica ese tipo penal o se hace uno específico. Diputado, sí. Como así que abusando del tiempo, bueno, también aquí el maestro quiere participar. Sí, maestro. Brevemente. Muchas gracias. Seré breve. Gracias. No, al contrario, ustedes. Por la apertura. Son dos puntos. Así es la precisión de que no querías tocar el tema de autonomías de instituciones educativas, ¿no? Aprovechando tu iniciativa, primero en el artículo 76, haciendo esa precisión en los tramos de responsabilidad de la Dirección General de Profesiones y las instituciones educativas que emiten los títulos profesionales, creo que cabe previa anulación del registro del título profesional por parte de la autoridad de la institución educativa que lo emita, ¿no? Y ya después, y la revocación de la cédula con efectos de patente que se haya otorgado a la persona. O sea, yo creo que sí podrías aprovechar este artículo 76 para mencionar de quién es la responsabilidad de emitir el título o anular el título. Ese es un tema que durante mucho tiempo, en este caso que estamos tratando, se debatió, ¿no? ¿A quién le tocaba? ¿Hacia la universidad o a la SEP? ¿No? Entonces, yo creo que en este artículo 76, sin meterse en autonomía, tú podrías decir bien, previa anulación del registro del título profesional, que lo expide la institución educativa, claro. Y lo mencionas ya en el 77 también, ¿no? El título profesional las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional. O sea, si lo mencionas en el 77, podrías mencionarlo también en el 76, y así estableces el tramo de responsabilidad de decir, bueno, primero se tiene que anular el título por parte de la institución educativa, y ya después el siguiente es el registro, la cédula, la patente, que viene de Dirección General de Profesiones. Que comprendo ahí, aunque sabes que por ejemplo, la Anáhuac, que no una universidad que se resista a dejar sin efecto el título, pero está fehacientemente acreditado, es potestad de la autoridad educativa. O sea, la universidad dice, hace cuenta el caso de Peña Nieto, que la Anáhuac no hubiera querido quitarle el título, bueno, no tenía tampoco forma, pero que una universidad diga, no, está bien, oye, pero el plagio está acreditado, aquí está la persona, está fehaciente, pues no vamos a esperar a que la universidad lo anule, sino la SEP, la dirección va a tener toda la facultad de cancelar el registro del título. Ok. Y ahí va, creo que ese es eso lo ligo para no entrar en 77, claro, porque veo que tú te concentras en registro de cédula. La iniciativa va dirigida a registro de cédula y Dirección General de Profesiones. También mencionas que la prescripción va a ser a partir de la obtención de la cédula. Eso también me explica un poco por qué te vas a la obtención de la cédula, pero sabemos en la práctica que pues tú puedes obtener tu título, ¿no? y ahí te quedas, ¿no? Con la obtención del título. Para nosotros los jurídicos sí requerimos especificaciones para el ejercicio de la profesión, como es el registro de la cédula, pero hay algunas profesiones de las cuales
yo ya tengo mi título, lo cuelgo en mi pared, ¿no? Lo subo a redes sociales y yo ya soy licenciado, pero nunca tramito la cédula. Nunca tramitas. Entonces ahí también habría un tema de decir, bueno, la prescripción corre a partir de la obtención de la fecha de la cédula. Entonces, si esa cédula nunca se obtiene, ¿no? Bueno, claro, no vas a registrar, ya me explicaste cómo está el tema de que tú te enfocas en cédula solamente, pero ahí también habría un espacio en el cual tengo el título, pues, no prescribe, porque pues, nunca saqué la cédula, y a partir de ese tiempo no tengo un lapso para contar los 5 años de la prescripción. Tienes razón, entonces la extinción, no sé si sea prescripción propiamente, la extinción de la potestad sería a partir de la obtención de la cédula, porque es cuando te empiezas a beneficiar de lo que obtuviste ilegítimamente. Voy a Son tomar esos esa. dos comentarios, diputado. Sí, te lo Gracias. aprecio mucho. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y creo, Bueno, pues- creo que el término legal, por ejemplo, manifiestan inculpado, creo que no va ad hoc. Si es sede administrativa, no es acorde Sí, llamarle no. inculpado. Tenemos que utilizar otra palabra Y ahí. yo pensaría en el plano de retroalimentación de las diferentes materias, que también los vocablos, los conceptos, ideas, es muy peligroso censurarlos, porque el sexto constitucional, al contrario. Entonces, ¿cómo voy a determinar plagio una idea? Que ahí yo creo que en derechos de autor tenemos que cerrar la idea, pero yo tengo una idea y por el simple hecho de tenerla, tú me la copias. ¿Y cómo voy a censurar ese tema Claro. para considerarlo plagio? Son temas muy, muy, muy técnicos Sí. que creo que va a ser importantes. Pero sí me llevo esa, la de inculpado, a mí también me había brincado ese término. Sí. ¿Cuál sugerirías? Puede ser posible acusado. infractor. En materia administrativa siempre se ha denominado infracción a la regla administrativa. E inculpado es un sede penal. Sí, es que no- totalmente pena. que no creo que Sí. sería pertinente porque te lo van a objetar. O sea, va a ser de los puntos de discusión que podría ser muy evidente. El presunto infractor. No. Bueno, El- sí, 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 infractor, sí, la infracción, Así claro. es. Así es. Está Bueno, bien. pues esperemos que estas Sí. ideas No, pues me llevo. nos puedan. Sí, muy bien, Así muy es. bien. Bueno, pues Muchas gracias. Y quiero dar este reconocimiento al diputado Manuel Alejandro Robles Gómez por la apertura. de poder No, al contrario. contigo. También a nuestro amigo, presidente del colegio, el licenciado Gabriel Sánchez García.